Crónica, historias de vida. La casa en la que yo nací estaba situada en lo que en ese tiempo se consideraba las afueras de la ciudad. Se encontraba propiamente en el campo. Alrededor había terrenos de cultivo de trigo, maíz y alfalfa. Me dice a quien por discreción llamaré Joaquín, cuyo relato inicia en el año de 1936. Ya en los años 60, con la llegada de la Volkswagen, la ciudad creció tan rápido que los servicios fueron insuficientes. Llegó mucha gente de la Ciudad de México y de otros lugares. Antes de eso, en mi época, Puebla tenía 200,000 habitantes. Se decía que era ciudad industrial de españoles dominada por los árabes. Los migrantes se dedicaban a ser abarroteros o panaderos y dormían en los mostradores. Otros incursionaron en la industria textil. Uno de mis antepasados era escritor. Desafortunadamente sus libros ya no se consiguen. Él escribió sobre las congojas de los españoles cuando llegaban a México. Algunos venían huyendo de amenazas o peligros, otros simplemente buscando una vida mejor. Desde antes de casarme, me dediqué a la venta de máquinas de escribir. Ahí hice carrera. Tenía que viajar por toda la región para visitar a 7 concesionarios. Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo. La carretera me encantaba. No había tanto peligro. Yo manejaba en la noche para llegar a mi casa a descansar. Extrañaba a mi familia. Tenía yo crecimiento en la compañía si me cambiaba a vivir a otra ciudad. Pero yo dije, de Puebla no me muevo. Mi trabajo era preparar a los nuevos vendedores, enseñarlos a vender las máquinas y a los concesionarios a llevar su administración. Esa era mi misión. Empecé de vendedor, de casa por casa, hasta llegar a gerente de concesionarios. Estuve ahí durante 12 años aproximadamente. Joaquín dejó la venta de máquinas de escribir sin imaginar que, pocos años después, la modernidad que un día ofreció de casa en casa pasaría a ser una imagen nostálgica, superada por la invasión de las computadoras personales en el mundo. La dirección de la casa en la que nació Joaquín me lleva mentalmente a una zona de la ciudad, ahora en el centro, cerca del Paseo Bravo. Trato de precisar los alrededores y se me escapan. Así que busco en un mapa en internet y descubro que a unos metros de ahí se encuentra la expenitenciaría de San Javier, la que años después se convirtió en el Instituto Cultural Poblano y que ahora es el CIS San Javier. Le pregunto a Joaquín si recuerda alguna anécdota de ese histórico edificio que a 2 décadas de iniciada su construcción sirvió de fuerte por más de 2 meses para resistir el sitio de los franceses en 1863. Me intriga saber si viviendo tan cerca de la penitenciaría, la primera en el país en abolir la pena de muerte, le tocó presenciar algún hecho memorable, como la historia del Capitán Fantasma, aquel ladrón que se disfrazaba de militar, que se fugó de distintos penales del país y fue apresado en esta ciudad, donde permaneció encarcelado hasta su muerte. No hay alguna anécdota que recordar, lo que me da cuenta de una Puebla que contenía a los niños en sus juegos y a los presos en sus castigos. Así estuvieran a una calle de distancia. La casa fue de mi abuelo y se construyó al gusto de él. Era aficionado al teatro y hacía comedias aquí en Puebla. En su casa armó toda una estructura para montar las obras. Tenía un amigo que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad y hacía la tramoya. Por ahí de 1942, en temporada de muertos, presentaban en el Teatro Principal el Juan Tenorio. El año en que el abuelo de Joaquín presentó en dicho recinto no era lejano a 1940, cuando fue reinaugurado por el presidente Lázaro Cárdenas, tras su restauración a raíz del incendio de 1902, que lo dejó en ruinas. Evoco la imagen del que es considerado como el teatro más antiguo de América e imagino sus inicios como corral de comedias, los distintos usos que tuvo con el paso de los siglos
y su importancia como foro para la conformación de la identidad de la ciudad. Alguna vez mi abuelo hizo empresa. Presentó actores que trajo al Variedades o al Guerrero, que antes de ser cines fueron teatros. Hablando de eso, en el Guerrero, en el Coliseo o en el Reforma, se hacía la entrega de premios de mi colegio al final del ciclo escolar. Yo estudié en un colegio militarizado. En los desfiles participábamos con Mauser de a de veras. También había banda de guerra, con trompetas y tambores. Don Joaquín continúa su relato con una voz dulce que no se ha cascado, ni refleja sus más de 8 décadas de vida. Sus respuestas amables y el tono apacible de su expresión dan cuenta del caballero que es. Fui el quinto de 6 hermanos, todos hombres. Hermanas, nada más las de mis amigos. Me dicen son de broma. La diversión era en mi casa. Con mis hermanos disfruté mis tardes de juegos. No necesitábamos salir a ningún lado. Teníamos animales, perros, conejos, pichones. Jugábamos a todo lo que se nos ocurría. Con el trompo, el yoyo. Andábamos en bicicleta. Recuerdo que con cojines hacíamos la guerra. Como mi casa era grande y mi papá era maestro, durante algunos años prohijó a la primaria de mi colegio. Funcionó también como internado para hospedar a quienes venían de fuera a estudiar aquí. Entonces para usted era como para los chicos ahora en pandemia. Se levantaba de su cama, daba unos pasos y ya estaba en clases. Sí. Y cuando se volvió internado, de tener 5 hermanos, de pronto se volvieron 98. Venía mucha gente de otros estados. La educación de Puebla era muy reconocida. ¿No se aprovechaban de usted los muchachos internos que vivían en su casa? No, me cuidaban mucho. Los jóvenes no eran tan violentos. Eso cambió cuando estuve en la universidad. Hubo serios problemas. Entonces, subía la cuota de los camiones de pasajeros y se rebelaban los estudiantes. Golpeaban los camiones y hacían destrozos. Recuerdo que ya para cuando entré a tercero de primaria, el colegio se cambió a un terreno bastante grande a donde íbamos los sábados a jugar fútbol. Ahí construyeron su propio edificio. A mi papá le gustaba mucho enseñar. Era tenedor de libros, como antiguamente se les llamaba a los contadores. Me dice de una manera que trasluce la admiración por quien fue su maestro de vida. Así que tiempo después puso, junto con un profesor de la UAP, una escuela de contabilidad. Eran como 20 alumnos nada más. La labor de los tenedores de libros de las primeras décadas del siglo XX es signo del crecimiento industrial y comercial que tenía lugar en la ciudad. Joaquín hace una pausa en la que su mente viaja hacia adelante y hacia atrás entre su infancia y su juventud. Los sábados en los colegios se acostumbraba a practicar deporte. A nosotros nos enseñaron evoluciones en barras paralelas. En el desfile deportivo del 20 de noviembre se alquilaba un camión. Se subían las paralelas y hacíamos demostraciones. La preparatoria la cursé en la UAP. Posteriormente surgió en Puebla el Frente Universitario Anticomunista, los FUAS, de extrema derecha. Yo no tomé partido. Lo que pasa es que había mucha influencia de maestros españoles republicanos exiliados en México. Eran gente muy capaz, muy inteligente. Te voy a platicar una anécdota. Teníamos un maestro de física que se apellidaba Lerena. Te recitaba la clase y veía los apuntes de años anteriores. Y haz de cuenta que la estaba leyendo. Se la sabía de memoria. Todos los maestros refugiados eran una lumbrera. Ya casado me fui a vivir a la colonia El Carmen. Mi familia siempre fue allegada a la iglesia de la colonia. Mi abuela cosía y bordaba muy bonito. Le hizo a la Virgen del Carmen el vestido que le ponen en las celebraciones. Nosotros éramos muy devotos, y mis hijas coronaron a la Virgen, y cada año disfrutábamos de las festividades. Cuando mi papá ya era muy grande de edad, tuve oportunidad de comprar la casa de junto a la mía para que él viviera ahí. Tuve la dicha de tenerlo cerca en sus últimos 5 años. Concluye así la conversación con un poblano que da testimonio de una ciudad que ha visto transformarse durante más de 80 años y en el que ha sido inevitable compartir su amor por una familia
a la que ha honrado y dedicado su vida.